va a haber un bolo de posiciones, va a haber un bolo de maniobras de Leopold, donde entra definición de actitud, Tem uma dúvida. situação. Se cair manobra de Leopold, eu tenho que explicar primeiro que é situação, atitude, posição e As quatro. apresentação. As quatro aí. Aí depois vou explicando as manobras. Sí, o cualquier una de ellas. Yo te puedo decir por qué situación y no sabe. Tá, beleza. Ya, pero van a entrar de dos. Já. Ya, entonces, si saca un bolo amplio, como este, que es maniobras del dedo, Sí. con todo eso, ya los dos van a participar en eso. Ah, Entonces, tá. digo, ya, háganme la cuarta maniobra, porque no hay orden. La cuarta maniobra, y el otro calladito, ¿no? Porque el otro sabe, y si sabe se queda calladito porque lo va a responder. No sabe, usted sabe, sí, doctor Centro. Bien, y gana puntos, ¿no? Eu Ya. sei. Y así sucesivamente, esa es la forma dinámica Esquece de mim não, sexta. Deixa o bolinho assim em cima, doutor. ¿No? Bien, entonces ese es un bolo. Otro bolo regalado, porque el primero fue regalado, ¿no? No hay bolo de lavado de manos. Es demasiado fácil para dejar para por si acaso todos los, no hay lavado de manos, no hay lavado de manos. Ô, doutor, Yeah. tinha 5 pontos garantidos, lavar de Sí, punto manos. garantido de lavado de manos. ¿Ya? Entonces, este va a ser un bolo garantido, al que le toque este otro. Planos de Hodge. Resulta que para atender un parto nosotros tenemos que conocer bien los planos de Hodge, porque claro. tenemos que saber indicar, está en primer plano de Hodge, está en segundo plano de Hodge, tercero o cuarto. Y para eso es en teoría y aquí en práctica. Entonces, al que le toque plano de Hodge, yo le voy a decir, agarre al feto, colóquelo en el primer plano de Hodge. Él tiene que colocarlo en el primer plano de Hodge. Y él lo va a colocar aquí, así, ¿no? Agarra ahí. Nervioso, ¿no? Y su compañero va a mirar a otro lado así, ya. Ay, nervioso, y lo pone ahí. Listo. ¿Estás seguro? Le digo, ¿no? Sí, doctor, estoy seguro, me dice. Mal, ¿no? Mal. Bueno. Ya. ¿Cuál es el primer plano de Hodge? Ahí ya perdí un punto, ¿no? ¿Cuál es el primer plano de Hodge? Promontório, Promontório. sífice pubis. Al borde superior de los sífice pubis. Aquí, borde superior, promontorio. Entonces el primer plano debe estar ahí. ¿Lo ve? Entonces todavía no está encajado, ¿ve? No está encajado. Otra pregunta que tiene que saber: ¿cuál es el estrecho superior? Yo le puedo decir, ¿no? Eric, ¿no? ¿Cómo te llama? Bruno, dígame, ¿cuál es el estrecho superior? Por ejemplo, ahí Bruno va a decir, sí, doctor, el estrecho superior está conformado por el promontorio, el borde superior de la sífilis del pubis y estas dos que se llaman las líneas innominadas. Entonces de aquí de arriba se mira un círculo. Ese círculo es el estrecho superior. Entonces, por eso dice en la historia clínica, vieron usted, ¿no ve? Se encuentra en el estrecho superior de la pelvis materna, colocan, ¿no ve? Entonces significa que está todavía en primer plano de Hodge. Entonces, ahí la otra pregunta de evaluación. Luego, le puedo decir, segundo plano de Hodge, ¿cuál es? Muéstreme. Segundo plano de Hodge. Entonces, es una línea entre esto de aquí, que es el borde inferior de la sífilis del pubis, pero tiene que decirme así, mostrarme, borde inferior. Porque si me dice, el borde inferior de la sífilis del pubis, no así, ¿cuál es? Ahí ya se pone más nervioso, ¿no? Y me apunta aquí, me apunta acá, no. Borde inferior de la sífilis del pubis al cuerpo de la segunda sacra. ¿Dónde está el cuerpo de la segunda sacra, señorita? ¿Dónde? No, de primera, segunda, ¿no ves? Segunda. Entonces agarra segunda al borde inferior, ¿no? Pronto, ¿no? Cada forma un huequito. 1, 2. Ahí está el segundo. Entonces, segundo cuerpo. Segundo plano. Tercer plano de Hodge es una línea imaginaria entre ambas espinas ciáticas. Esta, doctor, esta es la espina ciática. Esta y esta de aquí. ¿No ve? Esta de aquí. Entonces, a ambos lados una línea es el tercer plano de Hodge. Y el cuarto plano de Hodge va desde el borde de la última vértebra de lo que significa el coxis, la coxal, hasta las partes blandas. Entonces viene de aquí, que es el coxis, hacia acá adelante. En pocas palabras yo le puedo decir, a ver, colóquemelo al feto en cuarto plano de Hodge. También. Si él sabe, él va a agarrar y va a hacer así. Ahí, doctor. Ahí está, pronto. Ahí está, cuarto plano de Hodge. Perfecto. Listo. ¿Vieron? Entonces ese es el otro bolo que les puede caer a cualquier uno de ustedes.
planos de Hodge. Bien, ya sabemos qué posición tiene el paciente, ya identificamos las maniobras de Leopold. En las maniobras de Leopold me olvidaba, hay algo más importante que también tienen que saber. ¿Para qué hacemos las maniobras de Leopold? Para saber la presentación, posición, etcétera, etcétera. Saber la turoterina y principalmente para hacer la ausculta de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, al auscultar la frecuencia cardíaca fetal, el médico tiene que saber que dividimos imaginariamente al abdomen en 4 cuadrantes, 2 superiores y 2 inferiores. Ahora tenemos que entrar en juego ya nuestro conocimiento. Cuando está cefálico dorso derecho, siempre vamos a buscar cuadrante inferior, derecho. Si es izquierdo, Só escuta a placenta. izquierdo, ¿no ves? Cuadrante inferior izquierdo, ocultamos la frecuencia cardíaca. Si está pelviano, es todo invertido, son en los cuadrantes superiores. En este caso, el izquierdo. Ya, porque presentación pelviana, dorso izquierdo. Entonces escuchamos en el cuadrante superior izquierdo y superior derecho, según la posición que tenga el dorso. Eso sí o sí tienen que saber. ¿Okay? Por eso ese vuelo generalmente es para 2 personas, porque él es largo. Tienen que saber la maniobra, tienen que saber qué es actitud, presentación, y tienen que saber dónde ausculta según ese resultado de prueba que he hecho. Ok, ahí estamos. Pasamos al siguiente bolo, que es el armado de la mesa para la atención del parto, ¿no? Entonces, hay que le toque el armado de la mesa, va a tener que ser desde lo que corresponde el secado de mano, ¿no ves? El secado de mano. Vai estar dobrado ou tem que dobrar? No va a estar doblado. Al que le toque el armado de una mesa tiene que saber que esto se llama mesa de Mayer, que siempre tiene que estar al lado hábil del operador. O sea que si él es diestro estará aquí a este lado, y si es antidiestro estará al otro lado. Tiene que saber que la mesa se divide en un cuadrante proximal que se llama zona rígida y 2 cuadrantes distales que se llaman zona flexible. En la rígida va a estar todo estéril, todo. Entonces, al que le toque ese bolo, va a tener que hacer, va a estar el paquete bien armadito, secado de manos, colocado de bata, calzado de lujas y el armado de la mesa como tal, ¿ya? Para armar la mesa, ese estudiante que le tocó ese bolo, afortunadamente, tiene que decir que primero tiene que utilizar la pinza de aros, que sirve para la antisepsia perineal. Que segundo de eso va a ir nuestra tijera mayo-curva, que sirve para cortar tejidos, posiblemente para hacer una episiotomía si requiere, y sí o sí para hacer la sección del cordón umbilical. Por eso ella tiene que estar aquí en segundo lugar, nuestra tijera de mayo-curva. Mis 2 pinzas hemostáticas, que pueden ser Kellys, como esta, o pueden ser Kosher, que sirven para el clampeo del cordón umbilical. Cada una de estas tiene que decir para qué sirve, ¿ya? O sea, es esta pinza y sirve para, es esta pinza y sirve para. Luego de que terminamos de hacer la sección, vamos a tener nuestro material de síntesis. Si hubo desgarro o si hice episiotomía, necesito suturar, y para eso necesito un portaagujas. Necesito una tijera recta de material que sirve para cortar hilos, gasas, el plástico de los sobres de los hilos, ¿ya? Todo lo que sea material. Y aquí, mi pinza para diéresis, en este caso una pinza diente ratón, que es para agarrar la piel y poder hacer la sutura, agarrar el hilo, agarrar la aguja, todo, etcétera, ¿ya? Y está en mi pinza. Pronto, ahí terminó el bolo.
dentro de este bolo, como le digo, lo que más voy a preguntar que tiene que saber es, uno, el orden y para qué sirve cada uno de estos. Además que va a tener que saber calzarse adecuadamente. ¿Ahí me arriba? Ya, sí. No. ¿Para mí? Y no te voy a dejar por ahí. Ya. Ya. Y obvio que va a tener que saber hacer su calzado de guantes correcto. Por eso les aconsejo que traigan su guante quirúrgico. Gracias. Que traigan su guante quirúrgico para ese día. Otro bolo, ¿no? ¿Cuántos bolos llamamos? 4. Posición. Ya. Maniobras. Agora Planos de Hodge, ¿no ves? La mesa. Ya. Antes de hacer la tensión del parto como tal, la tensión del parto, existe otro bolo que se llama el mecanismo de parto. ¿Lo ven? Sí. Ya. Los 6 mecanismos de parto. Entonces, los 6 mecanismos de parto, al que le toque ese bolo, va a tener que saber que el primer tiempo es orientación y acomodación al estrecho superior. Ahí de nuevo le puedo preguntar, ¿cuál es el estrecho superior? Y él tiene que responder, ¿cuál es el estrecho superior? Por eso debe de saber. Segundo tiempo es descenso y encaje. Ahí tengo que preguntarle, ¿cuándo se dice que está encajado? Cuando llegó al tercer plano de Hodge. Tercer plano, ¿no ves? Y tiene que saber qué es sincretismo y qué es asincretismo. Porque ese fenómeno de sincretismo y asincretismo es el que ustedes vieron en el partograma que enseñó el doctor Johnny, el cabalgamiento de los parietales. Cabalgamiento grado 1, grado 2 y grado 3. ¿No ven? En el partograma se coloca cabalgamiento 1, 2 o 3. Ese es el sincretismo. Entonces tienen que saber eso. Segundo tiempo. Tercer tiempo, rotación interna. Cuarto tiempo, culmino de la flexión o flexión, que es cuando el mentón toca al esternón. Quinto tiempo es la deflexión o movimiento de la jornada. Y sexto tiempo es la rotación externa o el de restitución. ¿Qué significa? Que si era dorso izquierdo, izquierdo, en este caso, ¿no? El dorso izquierdo, y sale así, yo tengo que volverlo el dorso a la izquierda, volviendo así. Y viceversa, si era derecho, deberá rotar así. ¿Cuarto plano? ¿El cuarto plano de Hodge? No, el cuarto plano de Hodge es una línea imaginaria entre la punta del coxis y las partes blandas de la vulva. ¿Ya? Ese es el cuarto plano de Hodge. ¿Ya? Entonces, en los tiempos son 6 y ese es otro bolo. A alguien le va a caer el mecanismo de parto y tiene que explicarlo así, a profundidad. ¿Ya? Entonces, fíjense, si el médico sabe el mecanismo de parto, sabe qué está pasando ahí adentro. Él va a saber qué dorso es y para qué lado va a rotar en el parto. Él va a saber cuándo está encajado o cuándo no está encajado. Él va a saber si es un occipito sacro o es un occipito púbico. Entonces, solo sabiendo eso, él va a poder determinar desde el tacto y de sus maniobras que va a realizar. Por tanto, es indispensable. Porque si de repente está con una presentación de cara y está deflexionado, no va a poder ir a un parto, ¿no? Tiene que ir a una cesárea y el médico tiene que darse cuenta de eso. Si no se da cuenta de eso, pasa cualquier cosa, ¿no? Entonces, ya está otro bolo más. Ya vamos a ver unos 9 ya, ¿no? Ya. El otro bolo será la tensión de parto. Coitada do doutor. Ya vamos acabando, ya estamos acabando, faltan unos 10 más y ya. Ya. Entonces, el tema de hay otro bolo que va a ser atención del expulsivo. A ese le toca hacer lo siguiente: asepsia y antisepsia, colocación de campos y la atención de la expulsión del feto, ¿no? Perfecto. Entonces, porque ya ver otro que dejó la mesa ya preparadita, ya salió y fue evaluado, la mesa ya está preparada. Ese va a llegar simplemente a calzarse su luva, ¿no? No se va a colocar ropa, no, se va a calzar la luva y
va a empezar a hacer los pasos. Primero en la antisepsia, agarrar su pinza de aros. No puede hacer esto. En el momento que haga esto de aquí así, ya está mal ese procedimiento. ¿No? A ver, agarra así. No. Por eso se va a colocar sus luvas, para agarrar con confianza. Y esta mesa inicialmente tiene que estar lejos de la paciente. Entonces agarra bien ahí y clampea y hace 2 pasadas, una con solución jabonosa o DG6 y la otra con povidona. De arriba hacia abajo debe ser así, 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 hasta el primer tercio interno. Da la vuelta, otra vez, así, así y así. Desecha, chup, lo bota, ¿no? Agarra otro, bien, agarra otro, lo prepara también, así bonito, agarra ahí, lo dobla bien, ahí, y ahora con povidona. Lo mismo, de arriba abajo y de dentro hacia afuera. Da la vuelta y termina en períneum y desecha. Listo. Esta pinza tendría que colocarla aquí, pero al colocar aquí puede contaminar porque a veces toca esos fecales y todo. Entonces mejor lo pinza ahí. Pronto. No siempre deben pinzar ahí. Hay algunos que dicen, no puede hacer eso, tiene que estar en la mesa. Es indistinto, pero esto ya lo hago por practicidad. Entonces, ya está la antisepsia, vamos a la colocación del campo. Primero, los pierneros. Perdón, pásamelo así mismo sin doblar. Eso, ya estos pierneros están tan cansados. Y eso dije, ¿no? Ya ni se dobla. Ah, no, ese es un campo. Ya, entonces el piernero va a estar debidamente doblado y va a estar con el doblez así. Así va a estar. Así. ¿Para qué es eso? Para que ustedes tengan la mano así. Primero esta pierna aquí, aunque es distinto, pero siempre es bueno colocar esta de aquí. Agarran ahí y una vez que hacen eso ya pueden agarrar con otra mano y acomodar la cámara. Porque están agarrando el campo y lo dejan ahí, la enfermería tiene que agarrar. Y de ahí el otro, ¿no? Igual, así como es su compañero ahí, así lo agarra, orienta. Una vez que entra un pedacito ya puede agarrar lo demás ahí. Suspende y lo mueve. Y ahí puede agarrar. Perfecto. Ahí, ¿no? Los dos pierneros, enfermería, amarra. Campo inferior. También el campo inferior va a estar doblado así. Para tener los dobles así. ¿No ves? Ahí, así. No, debe ser así. Ahí, así. Doctor, cuando está doblado en la mesa, ¿cómo se retira? ¿Y va a estar así? No, se retira normal porque está como antes. Como agarrar cualquier trapo. ¿Ya? Él va a estar así, digamos, ¿no ves? Entonces tú agarras ahí, nomás, no agarras, no. Ya, no hay Botar con técnica. guante, no, botar con guante de pereza. Entonces agarras todo, haces así y metes tu mano aquí y ya. Ahí, ¿ves? Entra así. Y en ese momento le decimos a la señora, agarra y Levanta la barba, y señora. baja, ¿ves? Mire, sin que ella levante, inclusive uno puede hacer, porque mete así y jala. El segundo campo es el campo superior, igual que va a estar doblado. Ya estamos ahí, va a ser lo más adecuado, ¿no? Está doblado ahí, entonces ustedes agarran así, así, y pueden hacer de las dos formas. Uno, que puede ser así, ahí, ya, y colocan ahí. Y la otra, que puede ser así. Agarran ahí, así. Más fácil, ¿no? Cualquiera de los dos. Muchas veces ustedes han visto en la tele este campo de aquí cubre de ahí, para que solo el que va a tener el parto mire la curva, no tiene por qué estar mirando los otros, que es su curva, ¿no? Pero en el movimiento y todo, cuando traen esos dedos ahí abajo y ya, ¿no? Y la mujer se hace lo último. Estoy seguro. Estoy firme, está bien, sí. ¿Ya? Bien, ahí está, continúa el borde, ya va a la parte más difícil, que es la tensión del parto. En la tensión del parto, ustedes tienen que aprender esto, sí o sí. Tienen que sabérselo de memoria. Son 4 los pasos básicos para recibir al bebé. 1. Protección femenina. 2. ¿Cuál? Rotación externa. 3. Desprendimiento del borde anterior. Y 4 posterior. Ya, repito. Para la expulsión del feto son 4 cosas
2, rotación externa. 3, desprendimiento de hombro anterior. Y 4, posterior. Eso es lo básico que tienen que saber. Entonces, vámonos a eso. Por favor, me ayudas con el motor de parto. Você vai dizer, né, se vai estar direito ou esquerdo pra gente? Claro, Para fazer a rotação. obviamente, es decir, dorso derecho. Entonces, ¿qué dorso es ese? Ya, dorso izquierdo, perfecto. Ya, entonces, mire, primero protección, hago así, ¿no ve? Como una C y protejo el perine ahí. Listo. Y con esta otra mano ayudo a que salga. Vamos a ayudar. Empuje. ¿Sabe por qué no está Passa saliendo? força, dona Maria. No está saliendo porque no hizo rotación interna, ¿no es? Ah, ya, haga rotación interna. Eso. Ahora sí. No, aún no hizo rotación interna. Foi ele cabeça Isso. pra, rosto para baixo. Ahora sí, ya. Ahí. Vieron, ahí, ¿no? Hasta ahí, bien, hasta ahí, suficiente. Fíjense, hasta ahí solito ya se limpió. Mira, yo protejo el perineo, solito se limpió. No agarran y suben y limpian. Ahí nomás queda, no se mueve. Ya, entonces ahí agarran y lo botan. Ya, limpió todo y se va para abajo. Desechado. Protección de perineo. Segundo tiempo es rotación externa. Para la rotación externa tiene que saber que es así. Sí. Esas pinzas. Y la palma de la mano para los parietales. Entonces, pinza ahí, parietal ahí. Y era dorso Esquerdo. izquierdo. Entonces, tengo que ser así. Ya. Ahí, ¿no? Pronto, porque restituyo al lado izquierdo de la paciente. Luego hago desprendimiento de hombro Abajo. anterior y Arriba. posterior. Y inmediatamente agarro esto así. Ahí. Ya, ahora ya puedo agarrar mi otra compresa o gasa y limpio, ¿no? Bueno, nariz y estimulo ahí, ¿no? Para que llore bien. Hasta ahí termina ese bolo. Sí, escuro. Salió sin cordón. Ya. Entonces, hasta ahí. Ele mesmo cortou. El mismo cortó, arrancó, ¿no? Hicimos arrancamiento. Y ya. Entonces, Outro bolo agora? pasa a otro bolo. El que hace el bolo del parto o del alumbramiento, mejor dicho, tiene que saber lo siguiente: ¿qué es apego precoz? ¿Qué es ligadura tardía? Pero principalmente tiene que saber qué es martel. Ya, repito. El que le toque ese bolo de alumbramiento tiene que saber qué es apego precoz, qué es ligadura tardía de cordón y qué es martel. Ya. Apego precoz. Apego precoz. ¿Qué es el apego precoz? El apego precoz es exactamente el primer contacto del feto con la madre. Sí. En el primer minuto tiene que nosotros agarrarla con la madre, ya después que está llorando bien y le colocamos para que chupe leche. Eso es el apego precoz. Depois tem que saber. Ligadura tardía de cordón umbilical. ¿Qué es la ligadura tardía? Que va a esperar 1 a 2 minutos a que el cordón deje de pulsar. Cuando deje de pulsar es el momento en el que tenemos que clampear el cordón umbilical. Y como lo clampeamos, nosotros agarramos nuestras pinzas, ¿no ven? Agarro una, ordeño, no suelto, agarro la otra y pinzo. Eso solo hago 1 o 2 minutos después, cuando ya dejó de pulsar. Como le pregunté a Mateo, él ya sabe qué significa Mateo. Planejativo de terceiro período. De parto. Ajá. Y consiste en 3 cosas básicas: administración de 10 unidades de oxitocina en el primer minuto, Sí. después que salió el feto y de que esté seguro de que no hay otro más. Segundo, masaje. Tercero, tracción y contratracción. Tracción y contratracción. Arco y flecha. ¿Para qué hace la contratracción? ¿Para qué hace esto? Es una pregunta. ¿Para qué hace eso, doctor? Seguridad, ¿no, doctor? ¿Pero qué segura? El útero para que no ¿Para salga. qué? Eso, para que no se produzca la inversión uterina. Para eso que hace esto, ¿ya? Entonces, hace tracción y contratracción y va haciendo. Recorta, ¿no? Ya, antes de hacer la tracción y contratracción tiene que saber que ya se desprendió la placenta y ya descendió.
Para eso se va a dar cuenta porque uno, porque baja la pinza, ¿no? Dos, va a hacer un toque para sentir que la placenta está ahí cerquita. Ajá. Si está ya cerquita significa que ya está lista para alumbrar, para expulsarse. Entonces le hizo un toque y supo dónde está, ya puede ser tracción y contratracción. Hace tracción y contratracción y cuando está haciendo tracción y contratracción yo le puedo decir pare. ¿Qué modalidad de movimiento es? Eso le voy a decir. ¿Qué me va a decir? Schulze, segura, 100%. ¿Qué es la primera cara que se está mirando? De aquí. De aquí. Que está mirando es Duncan. Ajá, es Duncan, porque está ahí, mira, la cara materna. Entonces, cuando estén alumbrando, eso yo no lo puedo dirigir. A veces sale así y a veces sale el otro. Entonces, dependiendo de la cual salga, esta de aquí va a ser Duncan. A outra é Schultz. Y si sale la otra así, Não, a minha vai ser Schultz. es Schulze, ¿ya? Si sale así, es Schulze, ¿ya? Entonces, cara, 75%, né, normalmente. fetal, cara materna. ¿Ah? Você falou que é 75%, né? Acho Sí, que- son Schulze, la mayoría son A Schulze. minha é 75%, doutor. ¿Ya? Entonces, está ahí. Cuando está ahí, suelta la pinza. Fíjense, llegó ahí, baja la mano, ya deja de hacer la tracción contra tracción. Baja la mano, suelta la pinza y espera que caiga lo último y empieza a hacer la maniobra de Dublín, que es rotar, rotar, rotar y desciende, desciende, desciende. Conforme va haciendo eso, se va afinando y soltando las membranas. Cae ahí, termina ahí, agarra, aproxima la pinza, agarra ahí y lo primero que revisa son las membranas. Vai membranas. Membrana, está completa. Si está completa, pasa a hacer la revisión de la cara materna. Vuelta las membranas y agarra una gasa y limpia. Agarra y limpia. Debe ser rojo, vino brillante, sin sangrado. Si hay un sangrado por ahí, significa que hay faltando motilidad y habría resto. Luego de eso, le preguntará a la madre si va a querer la placenta o no. Si no quiere, Eu não ainda nem terminei. desechamos. Si quiere, si quiere. Senhora Tayla, quiere su placenta, claro. Y ahí termina el otro bolo. ¿Cuánto llevamos? 15. Ainda tem outro. Hay un bolo más. Ese es el más fuerte, ese es el bolo complicado. A quien le toque este bolo, Isso não vai entrar, não. no sé. No entrará, no entrará. Este bolo es de las hemorragias, las complicaciones por parto. Entonces, si ustedes saben atender un parto, ya, y ya vimos todo, ¿no? ¿Qué Ya. posición, mecanismo, maniobras, auscultación, cuándo está encajado, cuándo no está encajado, posición, anticese, armar nuestro campo, atenderlo al bebé, alumbrar, hacer mantel. Pese a todo eso, las mujeres generalmente mueren por hemorragia. Entonces tienen que estar preparados a reconocer una hemorragia. Y ahí yo les voy a preguntar a que le toque eso, hemorragia por parto. Primero, ¿cuál es la primera causa, doctor, de muerte por hemorragia? ¿Cuál es la principal? No, o sea, las mujeres mueren por atonia, ¿no? hemorragia, ¿no ven? ¿Cuál es la principal causa de la hemorragia? Atonia? Eso, Uterina? alteración en el tono uterino. Alteração do Las cuales- tono. Tono. Ah, ya perfecto, sabe, ¿no? El tono, muy bien. Si ese útero está flácido, ¿qué hace? A gente pode injetar 50. Ya le colocó 10. Es de profilaxis. Si No. está flácido, va a colocar allá al suelo 40 unidades De de ocitocina, oxitocina biológico, para correr rápido. Exacto, correr goteo rápido. Si no der certo- si no es cierto, ¿qué hace? Metergin, solo intramuscular. Perfecto, metergin intramuscular. Si no es cierto, doctor, y sigue sangrando, Misoprostol. Misoprostol. ¿Cuánto? 800 miligramas vía retal. 800 miligramos vía rectal. Perfecto, ¿viste? Eso es lo que tienes que saber siempre, toda tu vida, porque ese es los pasos que tú vas a hacer en caso de que se presente ese problema con el tono. Sí o sí responde. Se não Generalmente der responde certo, enche de compressa e manda con una para compresa y manda a cirurgia. un centro de salud con doble vía, sangre, que trate de llegar viva a donde la Ao operen. centro. La operen, no van a tener que operar, no hay más otra. Doutor, mas geralmente vai ser pela atonia o sangramento? Sí, Sí. la principal causa de la atonia. Ya, pero resulta que le digo, bueno, entonces, ¿y qué pasa si ese globo de Pinard está firme y la paciente está sangrando? ¿Qué pasa, doctora? ¿Qué pasa?
olvídate. Sí. Ya cuando estoy cansado, ya hago así. Cuando ya estoy cansado, ya hago así. Ya vamos, doctora, ¿sabe? Vamos, doctora, una vez. No, ya, no sabía. Cero, la siguiente. Y sale llorando. Tan bonito parecía. Ya, entonces, si está con buen globo y sigue sangrando, ¿qué hace, doctora? Está duro. Ya digo Franco antes del examen. ¿Cuál es la segunda causa, mi reina? Né? A gente fez a tonia. Ya está duro, ya no hay. No hay É hipotonia, Mas né? continua- Contábil. Não. ¿Cuál es la otra causa? Si está A duro, outra causa da infecção. no. Ruptura. De las 4 T's, ¿cuál es la segunda? Trauma. O sea, si lo primero es tono. Si el tono está bien, está descansado el tono. Vamos a la segunda causa. Está sangrando, debe ser trauma. ¿Cómo vemos si hay trauma o no? Agarramos nuestra pinza, agarramos nuestras gasas, ¿no? Introducimos a la vagina con mucho cuidado y vamos buscando desgarro en la vagina, en el cervix o desgarros bulboperineales. Así descartas trauma, buscando desgarros. No hay, doctor, no hay ningún desgarro. Yo ya sé que tú sabes. Si en el momento que tú me dices, no, doctor, yo reviso y no hay ningún desgarro ni en vagina, ni en cervix, ni en vulva, yo ya sé que tú sabes. Ya no pregunto más nada en el tema de trauma. Pero te voy a decir, ¿y si sigue sangrando porque no hay trauma, está duro? ¿Cuál sería tu otra opción? ¿Sabe? La otra T. No. No, tejido. Debe haber restos. La segunda causa de hemorragia, primero después de esto viene el trauma y después el tejido y después de eso viene la trombina. ¿Ya? Así, en las frecuencias, ¿no? Ya, pero imagínese, tú me vas a decir, doctor, pero yo revisé bien mi placenta y la membrana está completa y la botilina no está completa. Listo, no pregunto más nada. Porque tú vas a saber que si revisaste bien, no puede haber tejido adentro si estaba completo. ¿No ves? Y si no es tejido, sería la última. ¿Cuál es la última? Trombina. Entonces, de esa forma ustedes saben identificar las causales de las Várias hemorragias. hemorragias. São 4. Y ahí termina ese último bolo. Es Futebol eu quero não. el número 20. 32. Listo, jóvenes, señoritas. Eso es en lo que corresponde a lo que tienen que saber. Es todo lo que hemos visto. Y ahora en su resumen lo tienen para complementar. ¿Viste cómo su compañera tenía en su cuadernito todo? Lo único que yo les estoy dando la clave de lo que tienen que estudiar. No es una chanchulla y tampoco les estoy regalando el examen. Porque al final